esta conferencia de prensa que citamos el día de hoy. Sabemos que también es un día complicado y un horario difícil, pero agradecemos obviamente pues esta voluntad que tienen de poder escuchar algunos de los hallazgos preliminares que tenemos derivados de una visita que realizamos a la comunidad indígena autónoma de Tepehuana y Urrálica de San Lorenzo de Azquetal, en el municipio de Villaguerrero, aquí en el estado de Jalisco. Mencionar que bueno, esta visita forma parte de un proceso ya largo, histórico de acompañamiento que mantenemos a la región en esta lucha por la defensa de la autonomía, el territorio que mantiene de manera permanente la comunidad. Y en ese sentido, pues una serie de organizaciones que integramos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas, todos y todes, la Red DT, que agrupa 88 organizaciones en este país, 23 entidades, obviamente en Jalisco varias de las organizaciones de derechos humanos forman parte de esta red nacional. Pues hicimos este esfuerzo de articulación y de comunicación con autoridades del gobierno federal, estatal, municipal y obviamente con el permiso y la autorización de la comunidad sobre todo. Pues hicimos esta visita, fue en terreno del miércoles 20 al viernes 22 de mayo. Previamente, el día lunes 18 y el martes 19, tuvimos una serie de reuniones con distintas autoridades del gobierno del estado. Estas reuniones fueron coordinadas por el maestro Alberto Gallardo, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Jalisco. Y bueno, pues queremos, antes de poder preparar el informe final, que seguramente también se los haremos llegar, compartirles con ustedes algunos de los hallazgos preliminares que tuvimos en esta visita en terreno. Es importante destacar que, a diferencia de otras visitas que se han realizado a la zona, en esta visita pues agradecimos la presencia de funcionarios del gobierno estatal, instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Instituto de Pueblos Indígenas, la Subsecretaría de Derechos Humanos, el propio subsecretario Mayap que estuvo ahí en la región, lo cual nos pareció bastante importante porque pudo escuchar de viva voz el testimonio, conocer la comunidad, escuchar las posiciones incluso que se presentan en esta comunidad indígena, y eso fue bastante importante. También tuvimos el día jueves 21 de mayo un foro en el que se pudo hacer un repaso histórico de dónde está sentada esta población indígena autónoma de San Lorenzo Azquetal, cuál ha sido como este vínculo importante que une la comunidad tepehuana con la urrálica, la lucha por la defensa de los bienes comunes del territorio, la propuesta que tienen de poder defender y sostener este territorio tan importante en la región. Hubieron ponentes también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes pudieron como también dar cuenta de la importancia hoy en día y la vigencia de los derechos indígenas ancestrales puestos en juego en el territorio que visitamos. Entonces, pues vamos a presentarles algunos de los hallazgos y pues quisiéramos agradecer, aprovechar también este espacio para agradecer de manera importante pues la recepción, la voluntad que ha tenido la comunidad, la valentía y el valor que tiene la comunidad indígena autónoma de San Lorenzo Azquetal para poder defender su territorio. Yo creo que muchas de las organizaciones civiles y entidades gubernamentales no podríamos haber acudido al territorio sin la vinculación y sin el trabajo organizativo que han logrado consolidar. Nos parece muy importante. Llamamos la atención y lo veremos en un momento también, que sabemos que la situación ha escalado a niveles de violencia que no son bastante preocupantes. En diciembre del año pasado estuvo el asesinato de uno de los compañeros, Marcos, la agresión también a Gabriel, y bueno, comentaremos un poquito de esto que observamos en la comunidad. Y bueno, para dar paso a esta conferencia de prensa, voy a ir anunciando a las personas que van a participar el día de hoy. En primera instancia, vamos a dar la palabra al compañero Mario González de la Cruz, quien es gobernador tradicional y propietario de la comunidad de Azquetal, y después del compañero Ramiro Reyes Márquez, que es el representante agrario, para compartirnos un poco del contexto de las agresiones que han vivido y bueno, también informarnos de este proceso organizativo en la comunidad.
compañeros pues, les dejo la palabra. ¿Qué hago? Me llamo el Estado Altano. Hola, buenos días, compañeros del Estado. Pues quiero mencionar, pues más que nada agradecer a la rueda de prensa que nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes y de mencionar algunas cosas que tenemos o que nos pasa en la comunidad. Yo nada más como Wirrárica quiero mencionarles que en este foro que tuvimos, toda la organización que tuvimos, duramos 2-3 meses organizando esto y pues queríamos ver el resultado del trabajo que tenemos desde hace años y también queríamos ver el resultado de organizaciones solidarias que hoy están con nosotros. Pues generalmente ver qué visiones tiene la organización civil y gobierno hacia la comunidad. Bueno, pues el resultado que tenemos aquí en el foro que tuvimos, lo que yo entendí y vi es que todas las organizaciones pues sí están apoyando a la comunidad. Aquí la parte importante, creo que es importante de mencionarles, en esta rueda de prensa quiero mencionar que la comunidad de la comunidad San Luis Oaxaca, las dos etnias han sido pues discriminalizados en cierta forma de usos y costumbres que tienen. Ahora como los Wirráricas, pues hemos sido discriminalizados también en la forma de que pues, en la comunidad hay personas ajenos al grupo de la comunidad, de los comuneros y de la etnia Wirrárica de Tepehuán. Dicen que pues no tenemos el derecho de seguir esta lucha si nosotros, los wirráricales de esa comunidad, tenemos años atrás luchando por el territorio. Por esta lucha se ha dado el conocimiento y la organización, este foro en donde nosotros nos damos cuenta que el gobierno y no gobierno está realizando los trabajos que le competen. En cierta forma, pues realmente hay un comentario que quiero mencionar. Yo creo que si el gobierno o dependencias o organizaciones si le proponen a la comunidad qué pasos va a seguir, qué va a hacer, yo creo que no es la forma. Yo creo que la forma es de que la comunidad sabe cómo luchar, sabe qué pasos llevar, sabe cómo trabajar, cómo coordinarse. A la comunidad nadie le va a decir, ni a ninguna dependencia, si va a haber una mesa de diálogo con algunos avecindados o al ejido. Pues yo creo que la comunidad tiene su propia decisión. Es un pueblo autónomo y toma sus propias decisiones.
Eso es lo que yo les quiero mencionar, porque la comunidad estamos trabajando las dos etnias y que no nos desconozcan a los birránicas y también que no discriminen a los compañeros en rescate de su cultura en San Lorenzo Esquerda. Es todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador. Ahora también le damos la palabra a Ramiro, quien ha sido representante agrario de la comunidad y con el que ha dado seguimiento a todo este proceso histórico de lucha en la comunidad indígena de Esquerda. Muy buenas tardes. Pues, como yo le digo aquí al compañero, yo soy el representante agrario de esta comunidad indígena de peruana y birránica, la cual me pusieron para que lo representara. Bien, empezamos a decir que hemos tenido una lucha desde 1951, la cual hemos seguido día a día, lo cual pues ha sido un trabajo arduo, pesado, primero de nuestros abuelos, nuestros papás, hasta llegar a donde estoy ahorita, pues digamos 3 generaciones, lo cual ha sido pues cansada. Aquí en la lucha que sale del 51 al 2000, pues hay un grupo que se decía el Giral, lo cual pues consiguió su propósito, que se formara el 1 de junio del 2000 un levantamiento de los que iban a ser 74 giratarios, lo cual de todos modos en el 2011 les entregan su dotación de como de 1.190 y tantas hectáreas, lo cual el juez deja a salvo los derechos que los podía seguir la comunidad o los que quisieran pelear por vía de explicación y confirmación, en la cual entramos en un grupo de pocos, pero hay que sumarnos, porque también tanto el municipio nos empezó a meter que hicieron o sacáramos escrituras de nuestra propia casa, siendo que estamos en una comunidad y que es nuestra. Pues eso nos obligó a quitar de civil, estar a donde estamos, que sí le batallamos unos días después del 2011, conseguimos todo para que el tribunal unitario nos recibiera, pues nos aceptara nuestro trámite en el 2015, lo cual fue, de allí empieza, pues, ¿cómo les diré? Si me van las palabras, pues a ver si me entienden. Empieza nuestro martirio de parte del ejido, de parte del no ejido, los avecindados, la pequeña propiedad, lo cual pues, han estado en contra de nosotros. Pero bien, allí en el 2018 fue lo primero grave que sucedió, que nos levantan a 2 compañeros, nos desaparecen, al compañero Catalino Aguilar, Noé Aguilar, lo cual pues de allí pues hubo muchas organizaciones las cuales nos ayudaron a rescatar, lo cual también entra hasta Naciones Unidas y pues gracias a Dios regresan con vida nuestros 2 compañeros. Pero pues sigue ese desorden. En el 2019 nos golpean a otros compañeros, a Ricardo de la
porque pues hemos estado como un poco amenazados, que siguemos uno, siguemos dos, que sí, bueno, infinidad de cosas que dicen que en realidad pues, como que quiere dar miedo, pero al final de cuentas como que ya nos impusimos, que pues esto no va a suceder mientras Dios no quiera o mientras no lleguemos a nuestro final. Sí, ahora les voy a platicar un poco de... Bueno, esto me pasa tantito porque empieza este desorden porque para nosotros tenemos claro que la pequeña propiedad hizo perdedizo a un señor cercano a Cieltán, que se nombraba del nombre de Ismael. Entonces, lo cual fue para incriminar la comunidad de San Lorenzo. Pues gracias también a Dios, por eso sucedieron muchas cosas, lo cual pues, nosotros salimos limpios, pero que hasta la fecha todavía ese nombre y esa pérdida nos sigue. Y luego tenemos que el año pasado llega la fiscalía a mi casa, lo cual diciéndome que no me metiera a un predio que yo estaba trabajando, que porque si me veían dentro, pues me iban a llevar preso. Pues yo pienso que no dan mucho cuidado porque yo me he metido y no ha pasado nada. Y ese mismo día llegaron conmigo a notificarme, pero no me notificaron que se había robado un motor que tenía ahí, una bomba de agua. Lo cual de ahí pues les dije que estaba bien, pero eso no me notificaron hasta otro día, que nos dimos cuenta que ya no había nada. Lo cual de ahí de mi casa se van con un compañero de nombre Santos Rojas Reyes, lo cual también le levantan toda su herramienta que tenía ahí, hasta cemento, cal, lo levantan también y traía dos compañeros haciendo una fosa para el agua, para echarle agua ahí, lo cual pues ya cuando acordaron pues la policía investigadora trataba como encapuchada y creo que así decían que si salieran y que al salir nomás no corran porque nos quebramos. Y bueno, pues ellos obedecieron y nos pusieron a cargar la cal o toda la herramienta que ve allí para llevársela. Y ya les dicen, ahora nos tienes que acompañar para que vayas y la vayas allí a la oficina del MP. Entonces, allí, lo cual, cuando iban en camino, dice que iba otro señor. El dueño que se dice que fue a llevarlos al lugar donde tenía el motor, donde trabaja, y para ellos era ese don Cuco Raigosa. Entonces, aquí lo que les quiero decir con eso, como que siento que el señor, ese pequeño propietario que está al punto donde dice mi lienzo para sembrar, en una playa, él como que les iba pagando. Eso es solo la imaginación de nosotros, no es que se pudo dar, pero para mí era eso. Y lo cual pues nos demandan, lo cual pues estamos todavía en eso. Y también de parte de otro compañero, pues le quitan el lienzo. Me parece que el 24 de diciembre, un compañero Basilio, no sé su apellido, no me acuerdo de su apellido, tenía cercado donde la comunidad le había dado para que hiciera su casa. Le quitan el lienzo, palambre,
postes y todo se llevan, y que eso no lo regresan hasta que tanto las autoridades les ordenen que vayan y lo pongan. Pues bueno, hicieron ese trabajo, se dirigieron a una posición que tengo al lado de la UAS, de nombre el predio La Grilla, que allí año con año me lo tumban, me desbaratan el alambre, lo hacen pedazos, pero ahora se dieron, desbarataron como 300 metros de las 4 quebradas. Y lo hacen con el fin de que entre todo su animalero y se coman todo el pasto. Y aunque he hecho demandas y todo, pero nunca han tenido efecto. Y pues creo que sí quisiera que esto llegara hasta las autoridades y que tomaran cartas en el asunto, que no nos tengan olvidados, porque ya es mucho de aguantar. O si el gobierno quiere que se haga una justicia por propia mano, pues no, eso no está bien. Pero sí, estamos cansaditos. Entonces, aquí viene lo más duro, que pues la muerte del compañero Marcos Aguilar en noviembre. Oigan, por defender un polígono, pues andaban sacando unas vacas que pues andaban en lo ajeno, ¿verdad? Cuando llegan, pues los que ya, pues pienso que ya estaban porque lo iban a asesinar. Andaba ahí, andaba el compañero Gabriel, lo cual ahí lo saquerían, a uno lo queda tirado muerto, el otro pues también tirado, pero pues quedó con vida. Y pues son todas esas agresiones que hemos sufrido. Y sí, pues aquí las hemos ido aguantando. Y seguiremos aguantando, como dije al principio. Y creo que por mi parte, muchas gracias y a ver si me entendieron. Muchas gracias, Ramiro, Mario de la comunidad, por esta palabra. Y bueno, también es importante resaltar que la comunidad, pues desde tiempos históricos, cuentan ellos con el título virreinal de sus tierras. Y bueno, ellos siempre han puesto sobre la mesa el tema de la legalidad y la justicia, sobre todo, que trasciende y que va más allá de la legalidad. Sin embargo, pues han contado también con el apoyo y la representación de varias personas expertas que han podido documentar la situación jurídica de la comunidad, los juicios agrarios y los actos derivados, como ya han sido los actos que han sido perpetrados por un grupo contrario, que han intentado minar este esfuerzo organizativo de unidad, de reivindicación de la tierra. Y en ese sentido, Quetzal Prado es abogado de la comunidad, nos va también a hacer un recuento breve jurídico de la situación de rearticular sus autoridades tradicionales, van a comenzar a reorganizarse, retoman sus compromisos espirituales, toda la parte cultural y reafirman su autonomía y libre determinación. Desde ese momento se plantea que nuevamente van a retomar la lucha y van a presentar formalmente el trámite ante el Tribunal Agrario 16 para el reconocimiento y titulación de sus bienes comunales. El título virreinal de 1737 que tienen ellos ampara una superficie de 94.000 hectáreas. Sin embargo, cuando se hace el análisis para presentar el juicio agrario, pues uno se da cuenta de que al ser la superficie tan grande, pues va a ser sumamente conflictivo, sobre todo porque el título ampara gran parte, si no es que casi todo Villa Guerrero. Entonces, dentro del análisis, la comunidad decidió que iba a solicitar nada más el reconocimiento y titulación de 39.243 hectáreas, menos de la mitad de lo que tenían en su título virreinal. Desde el momento en el que se planteó el juicio agrario, se le dijo al tribunal: hay
hay una superficie que yo tengo en posesión y que he tenido en posesión desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, hay ciertas superficies donde hay gente que se dicen supuestos pequeños propietarios. El tribunal llama a esta gente para que acuda y acredite su mejor derecho. Entonces, el juicio se presenta en 2015. A partir de este momento, como se comienzan a hacer los emplazamientos, que son estos llamamientos a las personas al juicio, la situación de violencia en la zona pues comienza a incrementar, justamente porque se dan cuenta de que la comunidad está reclamando ya su derecho. Aquí nos encontramos con situaciones de despojo, con amenazas, con hostigamientos, que son justo lo que les estaba relatando Ramiro. Una situación particular que le ha dolido mucho a la comunidad es que cuando se dan todos esos ataques hacia ellos durante muchos años iban al Ministerio Público a denunciar y no avanzaban las carpetas de investigación. Sin embargo, cuando se les ha tratado de criminalizar a ellos y se presentan denuncias en su contra, pues mágicamente en un par de meses ya están judicializadas las carpetas. Entonces es algo que ellos notan mucho con relación al trato hacia ellos. En este punto, el juicio agrario se encuentra todavía en la etapa de notificaciones. ¿Por qué? Porque los procesos de despojo se intensificaron, entonces había que notificar a más gentes al juicio para que justo la comunidad no tomara este camino de andar sacando gente. Lo que ellos decían es que pues, hay que llamarlos por la vía judicial y que ellos acrediten su derecho. Aquí, como un paréntesis, probablemente se dieron cuenta que el 12 de mayo de este año el Tribunal Superior Agrario emitió un acuerdo donde decreta la desaparición del Tribunal Agrario 16. Este acto pues, afecta directamente a la comunidad porque el municipio de Villa Guerrero pertenecía a ese tribunal. Este tribunal estaba integrando más de 500 expedientes, que estos expedientes pues, se los van a mandar al Tribunal 13 y al Tribunal 15, que de por sí ya tienen una carga grande de trabajo. Entonces, esta acción que acaba de realizar el Tribunal Superior Agrario pues, es completamente en detrimento de los derechos de los núcleos agrarios en el Estado. Porque si de por sí tenemos 10 años nada más notificando gente, cuando hay un tribunal que tiene 500 asuntos, imagínense cuánto vamos a durar cuando los tribunales van a tener más de 700 asuntos. Y ahora, cerrando el paréntesis, en cuanto a la defensa del territorio, pues uno de los momentos más álgidos que la comunidad ha enfrentado pues es justamente el asesinato del compañero Marcos Aguilar Rojas, que se da el 26 de noviembre del año pasado. Y cabe mencionar que Marcos pues también era representante agrario. La mayoría, o si no es que todos los ataques que se han dado en contra de comuneros han sido justamente de personas que tienen una representación o que son autoridades comunales. Igualmente, los procesos donde se les busca criminalizar siempre son dirigidos a los líderes de la comunidad. Retomando la parte de defensa del territorio, en 2018, si no me equivoco, la comunidad estaba haciendo labores para construir su casa comunal y de repente llegaron y los trataron de parar porque les decían que había una escritura ahí en ese terreno de la casa comunal y que no podían seguir construyendo. En ese momento se presentó un amparo en contra de esa escritura y nos damos cuenta pues, que es de un programa de gobierno del Estado que se llama Predios Rústicos. Pero pues eso fue como una punta de lanza porque a partir de ahí nos dimos cuenta de que había más de 40 escrituras otorgadas en terrenos comunales. Estas escrituras se han estado combatiendo y actualmente existen 7 juicios de amparo con sentencia definitiva donde se señala que la comunidad tiene derechos sobre la superficie que ellos están reclamando. Primero, pues porque cuentan con su título bienestal. Después, porque tienen posesión. Y luego, porque tienen un juicio instaurado. Tienen autoridades nombradas, tienen una persona que los representa. Entonces, el Estado mexicano sí está obligado a respetar el derecho de audiencia y defensa de la comunidad, aunque ellos no tengan un título actual emitido por el Estado mexicano. Eso es lo que señalan las sentencias. Y también aquí nos gustaría comentarles que a partir de mayo del año pasado nos dimos cuenta de que la presidenta de la República ha
ha estado emitiendo decretos para reconocimiento de territorio indígena. Emitió 2 decretos en la Sierra Rarámuri, justamente pues que siguieron procedimientos muy parecidos a la de Esqueltán, que hay gente que se apropió de sus tierras y que ellos no han podido alcanzar el reconocimiento porque la justicia agraria es muy lenta. Entonces, en ese sentido, presentamos un escrito a la presidenta, a Adolfo Regino, que es el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que se reconozca a la comunidad vía decreto presidencial la superficie que tiene en posesión, que en este caso es de más de 22,000 hectáreas, y que nada más que se encuentra pues con los conflictos por las personas que pudieran acreditar un derecho que siga en el Tribunal Agrario. Hasta este momento no hemos tenido respuesta. Lo que nos han comentado es que se estaba integrando el expediente, primero lo estaba realizando el INPI, luego iba a pasar a CEDATU para revisar la situación, pero pues la comunidad sí tiene la petición hacia Presidencia de que hablamos mucho de la reconstitución integral de los pueblos indígenas, pero no puede haber una reconstitución si no hay un reconocimiento de derechos, si no tienen certeza jurídica sobre su territorio. Entonces, pues si ya lo comenzó a hacer con los pueblos indígenas del norte, sería sumamente importante que lo haga con una comunidad indígena como San Lorenzo de Azqueltán, que tiene una formación pluricultural con el pueblo tepehuano y Pirránica, y que además le está costando ya vidas la defensa de su territorio. Y por último, en esta parte de los procesos penales, hace rato comentaba Ramiro que en 2019 agredieron a Noé Aguilar Rojas y a Rafael Aguilar Márquez. Ese procedimiento actualmente se encuentra en el juzgado de Colotlán. Ahí lo que se va a ver ya por último va a ser el 28 de este mes, si no me equivoco. Va a haber una audiencia donde se va a determinar la reparación del daño en favor de las víctimas. En este caso, la persona agresora se llama Fabio Flores Sánchez, y lo que pide la comunidad es que se tomen en cuenta las pruebas presentadas y se condene a una reparación integral del daño que sea acorde justamente pues al daño que les causaron, porque la realidad es que las víctimas tienen secuelas permanentes que les dejaron estas agresiones. Y en el caso del proceso penal instaurado por el homicidio de Marcos Aguilar Rojas y la tentativa de homicidio en contra de Gabriel Aguilar Rojas, pues está todavía su integración. El 21 de diciembre de 2025 se vinculó a proceso a Manuel Aguilar Herrera, y en ese momento se otorgaron 6 meses para la investigación complementaria. Entonces, en agosto de este año más o menos se va a retomar el procedimiento y se va a pasar a la etapa intermedia. Ahí en su momento pues también vamos a estar señalando qué es lo que está pasando, porque es muy importante que la situación del homicidio de Marcos no quede impune, justamente porque la impunidad lo que hace es que permite que siga habiendo más agresiones, y pues el Estado mexicano no puede permitir que haya una escalada de violencia. De ahí el reclamo y el llamado de atención. Igualmente, pues cabe mencionar que en los hechos violentos había 5 personas, por lo que existen 4 personas a quienes no se les ha sujetado al proceso. Muchísimas gracias, pues por esta síntesis. Sabemos que es un proceso bastante largo, complejo, pero bueno, nos has compartido en breve cuáles son como los puntos sustanciales de esta lucha jurídica por la legalidad y por la justicia sobre todo. También le vamos a dar la palabra a Claudia Ignacio, ella es de la Red Solidaria de Derechos Humanos. Las compañeras vienen de Michoacán, pero bueno, realizan un trabajo también de acompañamiento a varios procesos de defensa de la tierra y del territorio. Han estado ya varias veces acompañando a la comunidad aztecana, y bueno, también han documentado y atestiguado los impactos de la violencia psicosocial. Obviamente este enfoque interseccional, el enfoque de los impactos diferenciales también hacia las mujeres, las niñas en la comunidad, que muchas veces los niños, pues justo las compañeras han documentado esta parte. Entonces, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues agradecer a las autoridades de la comunidad que nos hayan permitido tomar la palabra y también poder escuchar y estar presentes en un momento tan importante. Como ya habrán escuchado, hay un registro de situaciones de impunidad que
va por lo menos en lo que nos contaron los compañeros desde 2015 que iniciaron este intento de tener legalidad, certeza jurídica sobre su territorio, y este intento, este esfuerzo ha costado vidas y ha generado una serie de afectaciones que van desde los ámbitos físico, emocional, social, espiritual de la comunidad. Quiero nombrar que esta situación de injusticia e impunidad es un elemento que ha caracterizado la historia contemporánea de la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, y en ese sentido que como misión civil de observación pudimos identificar varios impactos, pero también pudimos corroborar que en el caso de la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, que es una comunidad integrada por dos pueblos, el Huirraretari y el Tepecano, es una comunidad donde la dinámica, como ya lo decía don Ramiro, como ya lo decía don Mario, son dinámicas de propiedad colectiva, donde no existe la propiedad privada y donde hay un esfuerzo de vinculación con el territorio que va mucho más allá de la cuestión de la propiedad de la tierra, y que profundiza y tiene que ver con situaciones espirituales, y tiene que ver con una práctica también, una forma de vida histórica. Entonces, desde esa perspectiva vemos que se integran y que participan de manera activa en los procesos organizativos y de defensa del territorio niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes, personas adultas, adultas mayores, es decir, hay una colectividad que está ahí activa y que además procura una coexistencia con la vida, es decir, entender esta tierra como bien común y colectivo. Desde ese punto de partida, teniendo eso como base, pudimos constatar y las autoridades estatales y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hicieron presentes en la comunidad, y ellas fueron las que nos expusieron cómo identificaban algunas situaciones de discriminación estructural que había que atender y que tenía que ver también con esta falta de reconocimiento de las comunidades. Particularmente nos parece importante reforzar esto que ya señalaban los compañeros autoridades en términos de que el pueblo Huirraretari es una parte de Azqueltán que está activa, que está presente y que ha estado en la defensa del territorio, que estas alianzas y articulaciones pluriculturales no son un elemento nuevo en la historia del norte del estado de Jalisco, sino que por el contrario han sido prácticas históricas sostenidas por los pueblos, y que en ese sentido esta alianza es importante y necesaria, y es necesario y urgente protegerlo. Otra cosa que pudimos identificar fueron estas situaciones que tienen que ver con el pueblo tepecano. Hay una situación en el estado de Jalisco que nos preocupa, que nos llama la atención como organización civil, en términos de cómo alinear la política estatal sobre pueblos indígenas con lo que ahora dice el artículo 2 constitucional. Pensamos que hay una oportunidad muy fuerte, muy importante en el caso precisamente de San Lorenzo de Azqueltán para poder reconocer a la comunidad, reconocer plenamente su territorio y en ese sentido darle posibilidad a las y los compañeros que puedan defenderse. Y es que esta labor de defensa del territorio no es algo exclusivo de las autoridades o de la asamblea, es algo en lo que participan las mujeres que son defensoras, y que quiero mencionar de manera muy especial porque las pudimos ver cuidando el territorio, defendiendo los espacios ceremoniales, organizando la asamblea, sosteniendo a las familias en un contexto de grave riesgo, donde hay, como ya lo señalaban los compañeros, situaciones de hostigamiento, amenazas, intimidación, desaparición, asesinatos. Es decir, estamos hablando de un contexto de graves violaciones a derechos humanos en el que estas mujeres están participando activamente y en el que también como defensoras enfrentan riesgos importantes. ¿Por qué no hacemos una denunciación individual de estas personas? Porque precisamente son la comunidad en su colectividad quienes lo que queremos resaltar. Porque eso, la defensa del territorio en las comunidades y en los pueblos originarios es colectiva, es una situación colectiva y en ese mismo sentido los impactos que observamos también son colectivos.
y son profundos. No quiero centrarme y reducir a ellos porque no me interesa y no nos interesa como misión civil de observación generar una narrativa victimizante de la comunidad, porque lo que nosotros pudimos observar en territorio es una comunidad digna y valiente que está organizada y que va a seguir defendiendo. Quiero mencionar de manera también muy particular a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, que son parte de la defensa activa. Y esto es una situación que ha sido la manera de responder de la colectividad de estas niños y adolescentes ante un riesgo sostenido que afecta a sus familias y que genera incertidumbre y situaciones de intimidación grave. Nos preocupa mucho en ese sentido los procesos de criminalización, sí de autoridades, pero también de estas personas jóvenes defensoras. Estamos observantes precisamente de que este caso que ya señalaron los compañeros de la desaparición de Ismael Herrera no sea utilizado como un mecanismo para detener el proceso de defensa del territorio. Estas cuestiones de criminalización es importante que el Estado las pueda atender y pensamos que hay una oportunidad valiosa para detener esos procesos que ya se han dado en otros momentos y que ahora también fueron patentes para las autoridades que se hicieron presentes en la comunidad. Pudimos escuchar tanto y recabar y documentar situaciones de intimidación y amenaza en el momento en el que estábamos en el territorio. Las autoridades también fueron testigas de esas situaciones y nos parece que ahí hay un asunto pendiente también en términos de personas defensoras de derechos humanos entendidas desde esta complejidad de las comunidades indígenas y particularmente de la realidad de San Lorenzo de Azqueltán. Este riesgo sostenido, esta situación de incertidumbre y de intimidación es algo que enunciamos, pero también desde la perspectiva de la continuidad de la vida frente a la impunidad. La defensa del territorio y la defensa de los procesos en San Lorenzo de Azqueltán es un proceso histórico, como ya les decía, tiene impactos graves en las poblaciones que urge que el Estado atienda, pero además no se va a resolver si de fondo no hay una atención de esto que ya nos comentaba la compañera Quetzal. Es decir, si de fondo no se atiende el tema de tierra y territorio, ahí hay una necesidad urgente de una mirada integral que transversalice la acción del Estado a partir de distintas dinámicas, y pensamos que eso es una posibilidad en este momento, y ahí mandar ese mensaje de esperanza y de fortaleza para los compañeros de la comunidad en el reconocimiento, en mi caso como mujer purépecha defensora del territorio, del ejemplo que son en términos de esta capacidad de sostener la lucha, pero además de irla enseñando y de irla colectivizando, y que están las mujeres, las niñas, los niños, los hombres, los adultos mayores con sus saberes, y que eso nos permite como pueblos seguir no solamente resistiendo, sino cuidando la vida. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por esta compartición también que nos haces de justo de los impactos y de lo que han documentado a lo largo del tiempo que han acompañado a la comunidad. También está Denise Montiel, ella es directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo del CEPAR en Jalisco, que ha jugado un papel importante en todo este vínculo con las autoridades, sobre todo para poner sobre la mesa el tema del acceso a la justicia. Y bueno, han conocido de cerca también el tema de la situación por la que atraviesa la comunidad. Entonces, pues adelante, Denise. Bueno, le damos la palabra primero a Carlos Chávez de la Asociación aquí en Guadalajara, Jalisco. Gracias. Oye, bueno, nos decía don Ramiro algo que luego es difícil de entender, o sea, de comprender y abarcar con la mente occidental que tenemos. Y nos decía es que nosotros vamos a las cuevas, nos hablamos con los antepasados y ellos nos dicen qué es lo que sigue, y de ahí está surgiendo la luz. Los Wixárika como Wixárika, los tepehuanos como tepehuanos, tienen su forma de acercarse a esa comunicación antigua
18 ya, digamos, sabíamos que había mucha violencia, pero cuando intentan asesinar a Noé y a Catalina, los levantan, los iban a deshacer en ácido. Decidimos que teníamos que hacer un seguimiento y un abordaje más directo como Red Nacional. Red Nacional de Derechos Humanos teníamos ahí ante nosotros un caso, estaba a punto de resolverse por el asesinato y desaparición de 2 líderes indígenas. Entonces, en mayo de ese mismo año, esto pasó en abril, levantan el 19 de abril, y el 20 de mayo se hizo la primera misión civil de observación. Y desde entonces, pues hemos dado seguimiento como organizaciones, como regionales, como Red Nacional. Creo que estar a la altura de estos retos es tomar en cuenta su amplitud y profundidad lo que significan estas luchas. No es un asunto de campesinos metiendo juicio horario, juicios. No, ellos están creando la vida y están encomendando el espíritu y el cuerpo como colectividad, además, no solamente uno y otro y algunos tres. No, es el pueblo que está entregándose de esa manera. Entonces, también el juicio de los jueces, el criterio de los gobernantes por normas internacionales ya vigentes en México deben de tomar en cuenta eso. O sea, lo que está pasando en el proceso de Central, que pasa en muchos pueblos, está pasando hoy en muchas de las luchas de los pueblos, porque eso, los pueblos indígenas conservan mucho del espíritu original de los habitantes de este país. Debe de ser tomado en cuenta por autoridades y por jueces. Deben de tomar en cuenta lo que llaman los usos y costumbres, ¿no? Pero en realidad es una forma de abordar el mundo como sociedad, como colectividad. Por eso se habla también en 1969 de las formas propias de desarrollo, formas propias de gobierno, normas propias. Entonces, así como nosotros lo estamos aprendiendo a tomar en cuenta, porque como organizaciones de derechos humanos de la ciudad, los secretarios académicos o no académicos, pero en nuestra forma, comprender que tenemos que tomar en cuenta y podemos aprender mucho de todo esto. El asesinato de Marcos nos arrojó, el asesinato de Marcos nos impulsó a regresar a esa cuarta misión civil de observación. Entonces pudimos atestiguar no solo esta fuerza organizativa, esta fuerza espiritual colectiva, pero también pudimos atestiguar el odio, la violencia que mató a Marcos y que ha tratado de asesinar a sus compañeros. Y no solamente pudimos atestiguarlo nosotros, como miembros de la Revolución Civil, delante de las autoridades y de las fuerzas de seguridad presentes en el evento, hubo la amenaza directa, literalmente, ya matamos a uno, podemos matar a más. En presencia de los autoridades. Entonces es un odio que está produciendo una reivindicación legítima, legal y que va a crecer. O sea, conforme avance el juicio agrario, conforme avancen los procesos penales, que sí están buscando que no se permita llamar la impunidad. Orgullo absurdo, discriminatorio, considera que deberían de seguir siendo objetos y subordinados de los poderosos. Y cualquier cosa que hable de dignidad o tradiciones antiguas debería ser repetida. Todo esto es parte de la lucha. Entonces, este resultado de la misión, creo que es el resultado de los más atendibles, de los más claros, fue que a todo el mundo le quedó claro, incluso a los reporteros, miembros de los medios que estuvieron presentes, que demostró con claridad no solo la urgencia de atender con fuerza, con firmeza, avanzar hacia la resolución del caso, sino atender las causas profundas
básicamente es, vamos en un espíritu de colaboración, vamos juntos, sociedad y gobierno, a tratar de llevar lo que sería el cumplimiento de los derechos de los pueblos, derechos humanos de los pueblos indígenas vigentes en nuestro país, en nuestro estado, vigentes en México, vamos llevando al mayor alcance posible. Vamos actuando con políticas públicas, con emisión de leyes, con acciones de gobierno y de civiles para que se cumpla en México los derechos del pueblo indígena. Tenemos expectativa porque hemos recibido, hubo en principio la aceptación de entrar en un proceso así por parte de las autoridades del gobierno del Estado y tenemos la expectativa de que efectivamente empiecen a realizarse avances en ese sentido. Y también, por todos ustedes presentes, a la sociedad que se entere de esto, los invitamos a que hagamos el seguimiento juntos. Estamos en principio pensando en avanzar, en revisar desde junio, y empiezan a salir las sentencias que vienen y se empiezan posiblemente a utilizar la violencia para avanzar así el seguimiento. Entonces, pues ese es el tamaño del reto y esperamos que todos los que convergimos aquí, pues pongamos en disposición de poner el protocolo de su entendimiento para que pueda avanzar el pueblo liberal y el pueblo. Gracias. Gracias, Carlos. También tienes que por favor, gracias. Muchas gracias y de igual manera pues agradecemos mucho que también pues desde la comunidad nos hayan permitido no solamente participar en este espacio, sino acompañarles justo pues ya desde hace varios años en diferentes misiones civiles de observación. Y precisamente, bueno, yo puntualizaré un poco más acerca de estos diálogos que hemos sostenido en esta misión civil de observación con las autoridades estatales y que, bueno, en ese sentido, como ya también lo mencionaba Víctor previamente, pues tuvimos varios espacios de diálogo con autoridades del gobierno de Jalisco y que fueron encabezados principalmente por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General del Gobierno, en los que participaron además de la comunidad huirrárica y tepecana de San Lorenzo de Azqueltán, representadas por sus autoridades comunales, junto con las organizaciones acompañantes de la red TDT, donde expusimos la gravedad de la conflictividad territorial, la persistencia de las agresiones que ya han relatado en este espacio de manera precisa quienes me antecedieron, y también sobre todo la urgente necesidad de avanzar hacia soluciones integrales con un enfoque intercultural y de derechos humanos. Y bueno, durante las reuniones también se reiteró la responsabilidad de las autoridades estatales y municipales de Villaguerrero, que es donde se encuentra la comunidad indígena de San Lorenzo de Azqueltán, de garantizar condiciones de seguridad para la comunidad, particularmente ante un contexto que ya se ha mencionado de violencia que ha derivado en amenazas que permanecen al día de hoy, de desplazamientos, de agresiones graves como desapariciones y el asesinato de autoridades y defensores comunitarios. Y pues bueno, como resultado de estos encuentros se reconoció la necesidad de fortalecer los canales institucionales de interlocución y también de implementar mecanismos efectivos de coordinación que permitan atender una problemática histórica que no puede seguir postergándose. Y entre algunos acuerdos que se alcanzaron durante estas reuniones se destaca que en primer lugar pues se garantizó la seguridad de todas las personas integrantes de la misión civil de observación y de la comunidad durante los días que se llevó a cabo esta misión, así como también pues el compromiso por parte de la Dirección de Asuntos Agrarios para avanzar en la clarificación de la situación territorial y socializar dicha información con todas las partes involucradas, así como de la Comisión Estatal Indígena para acercar programas sociales a la comunidad, principalmente en materia de salud, pero como ya lo ha dicho el gobernador Mario, siempre garantizando la coordinación con las autoridades comunales y con la comunidad. Además, se acordaron también reuniones de seguimiento con la Fiscalía del Estado y otras autoridades competentes que se llevarán a cabo en los próximos días para atender las denuncias existentes que ya nos compartía también Quetzal
y combatir la impunidad que persiste frente a los hechos de violencia, y se recalcó además que todos estos procesos judiciales y que además existen también diversos procesos de mecanismos alternativos de solución de controversias que se lleven a cabo bajo una perspectiva intercultural. No se trata de que la comunidad se adapte a los procesos jurídicos como están establecidos actualmente, ni a las políticas públicas. Se trata que todos estos procesos se adapten precisamente a la comunidad. Finalmente, también se reafirmó el compromiso y la obligación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco de proporcionar medidas de ayuda, de asistencia, atención y asesoría jurídica a quienes han sido víctimas de la violencia cometida de manera sistemática contra las y los comuneros, la cual además deben de realizarse reconociendo los impactos y lógicas comunitarias, como ya también lo explicaba de manera anterior Claudia. Y bueno, desde la Misión Civil de Observación reconocemos la apertura mostrada por distintas instancias del Gobierno del Estado precisamente para sostener esta ruta de diálogo y seguimiento con la comunidad principalmente y con las organizaciones que les acompañamos. Sin embargo, pues sí subrayamos que la magnitud de la violencia y de las violaciones de derechos humanos documentados desde 2018 en San Lorenzo de Azqueltán exige que estos compromisos que ya enunciaba se traduzcan en acciones concretas, coordinadas y sostenidas que garanticen plenamente los derechos de la comunidad a la vida, a la seguridad, al territorio y a sus derechos comunales. Es importante decir que la comunidad no puede seguir enfrentando amenazas, agresiones, criminalización y pérdida de vidas humanas como consecuencia de la defensa de su territorio ancestral y de su comunidad. Por lo que el Gobierno del Estado de Jalisco hoy no solo tiene la obligación, sino lo queremos recalcar, que tiene la oportunidad, porque nos hemos sentado ya anteriormente en otras administraciones. Esta tiene la oportunidad de actuar de manera diligente y diferente de administraciones pasadas para prevenir nuevas agresiones, para combatir la impunidad y generar condiciones reales de protección, pero sobre todo de reconocimiento. No se debe de esperar a que más vidas se pierdan en esta lucha para que se adopten medidas efectivas y estructurales que atiendan las causas históricas del conflicto y que aseguren el respeto a la libre determinación, a la autonomía y a la vida comunitaria del pueblo huirrárica y tepecana de San Lorenzo de Azqueltán. Por lo que el mecanismo de seguimiento interinstitucional que también se ha acordado en estos diálogos con las autoridades y que se traduce en el sostenimiento de reuniones de seguimiento periódicas, siendo la próxima durante el mes de julio, resulta fundamental para garantizar la integridad de la comunidad y que además esperamos que a este mecanismo se sumen otras autoridades que no han estado presentes o no se han generado algunos acuerdos, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos o el Poder Judicial. Por ello también, pues desde la Misión Civil de Observación mantendremos e intensificaremos el seguimiento y el cuidado a la comunidad indígena de San Lorenzo de Azqueltán, pero que también queremos hoy trasladar que este cuidado, que esta protección no solamente recaiga en las organizaciones, sino es un llamado para que también como sociedad nos integremos y nos involucremos en este cuidado colectivo de la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise, por este recuento puntual de las acciones que se han obtenido y de las que continúan en el proceso de seguimiento y acompañamiento de la comunidad. Está también María González, que ella es el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el INTEC, que también en representación del equipo coordinador de la Red TDT en la región occidente, pues ha jugado un papel importante en convocar, invitar al seguimiento, acompañar a la comunidad. Adelante, María. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas, todos y todas. Y bueno, pues primero agradecer a don Ramiro como representante agrario y al gobernador Mario de la comunidad de Azqueltán, a toda la comunidad de Azqueltán y también a Javi, pues el que nos hayan invitado y ser parte de esta misión civil de observación. Bueno, en mi participación voy un poquito a complementar algunas situaciones, ¿no?, que se documentaron en la misión, pero sobre todo a reforzar
como ya lo han comentado tanto don Mario, don Ramiro, y los compañeros que me han antecedido, cómo se han dado y siguen sucediendo la violación a los derechos indígenas, al reconocimiento y a la autodeterminación del pueblo originario de Azqueltán. Es importante mirar esta situación a la luz de lo que está pasando en Jalisco con los pueblos originarios. Es decir, lo que encontramos en esta misión se reproduce, se repite en la Sierra de Manantlán, por ejemplo, con las comunidades nahuas, también con las comunidades chichimecas de los Altos de Jalisco y desde luego pues con la comunidad tepecana y huirravitari de Azqueltán. Los pueblos originarios de Jalisco enfrentan graves situaciones de agresión, exclusión, discriminación, racismo, violencias y despojo de sus territorios y bienes naturales por parte de caciques locales, grupos criminales, empresas nacionales, transnacionales, en contubernio con las autoridades. Este patrón, como ya lo han mencionado el gobernador y el representante agrario, es un patrón territorial de violaciones a los derechos humanos y lo encontramos en nuestra misión, en esta misión, en la comunidad indígena tepecana huirravitari de San Lorenzo de Azqueltán, en donde de manera sistemática la comunidad se enfrenta todos los días en una lucha por su reivindicación de sus derechos indígenas, por su reconocimiento y por el derecho a la libre determinación de su territorio. En la misión civil de observación pudimos constatar y documentar la ausencia de reconocimiento de manera histórica, pero también de manera presente, de manera actual, a sus derechos indígenas y territoriales por parte del Estado mexicano y las autoridades, desde luego, de los 3 niveles de gobierno, lo que ocasiona mayor tensión, violencias y conflictos intercomunitarios con la población mestiza que coexiste también en su territorio. La misión pudo documentar múltiples testimonios de la violación al derecho a la autoadscripción indígena que tienen los pueblos originarios y las personas que los habitan para definirse a sí mismos como parte de un pueblo originario o comunidad indígena, derecho que no requiere documentos oficiales ni reconocimiento previo. Creo que esto es fundamental. Es decir, la comunidad tiene todo el derecho y se viola sistemáticamente su derecho a la autoadscripción indígena. Sin embargo, en San Lorenzo de Azqueltán pudimos constatar esta omisión reiterada por parte de las autoridades. Y algunos ejemplos es cómo hay exclusión para inscribirse o que les puedan otorgar programas sociales, para incluirlos en políticas públicas, para reconocer sus formas de autogobierno y sus decisiones sobre su territorio. Queremos reiterar, el pueblo indígena de Azqueltán tiene el derecho a la autodeterminación y su reconocimiento como una garantía fundamental para asegurar su autonomía y decidir su estatus político, social y económico, así como el derecho a conservar sus propios sistemas normativos, lenguas y territorios. En este sentido, la misión civil de observación recomienda a las autoridades de los 3 niveles de gobierno a respetar, a reconocer estos derechos para procurar la paz, la justicia y la resolución de todos los conflictos territoriales. Otra situación que nos preocupó y que pudimos documentar, como ya también se ha comentado, es la escalada de violencias en el territorio. En la reunión que sostuvimos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, no pudimos verificar si se levantó por lo menos una acta de investigación frente al asesinato del defensor indígena de Azqueltán, Marcos Aguilar, y las heridas de bala de su hermano Gabriel Aguilar.
Tampoco pudimos verificar si actualmente se encuentra abierta una queja sobre violaciones a los derechos humanos del pueblo tepecano y israelitario. Esta situación es preocupante porque los pueblos originarios requieren del reconocimiento y garantías de protección en todo momento para poder ejercer su autodeterminación y el derecho a defender sus derechos, como lo hacía el compañero Marcos Aguilar. Por lo que exhortamos a las autoridades estatales y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a fortalecer los mecanismos de protección para la comunidad de Azqueltán, y a la Comisión Estatal le exhortamos a acompañar, a reconocer y a emitir a la brevedad una recomendación sobre el caso. Finalmente, el Estado de Jalisco se encuentra en las principales entidades del país con mayores agresiones a los pueblos indígenas. La reparación integral de los daños debe ser un paso inmediato por parte de las autoridades de Jalisco. En este sentido, la justicia por el cobarde asesinato de Marcos Aguilar debe ser ejemplar, por lo que exigimos que su caso no quede impune. Justicia para Marcos, justicia para Azqueltán. Muchísimas gracias, María, y agradecerles a todas por su atención. También únicamente decirles que pues esta visita no se termina y el acompañamiento no se termina aquí con esta visita presencial que hicimos a la comunidad. Hay varios eventos sobre la marcha. Por ejemplo, este próximo lunes nos hicieron saber las compañeras de la comunidad, el lunes 25 de mayo se va a llevar a cabo el entrega del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el FAIS. Y bueno, algo tan sencillo como que ese tipo de recursos se realicen, las asambleas se realicen en la casa comunal, que es el sitio obligado donde se reúne la comunidad. Las autoridades tienen que celebrar ese tipo de consultas y de reuniones ahí en la casa comunal, ¿verdad? Y no en otra parte que pueda generar incluso controversias o confrontaciones o polarización. Pues también haríamos un llamado a que funcionarios administrativos locales, policías municipales, no abonen a este clima de confrontación y polarización, porque justo estaría contraviniendo esta voluntad expresada por parte de las autoridades estatales y federales que hemos estado viendo, ¿verdad? Por parte de la Misión Civil de Observación, varias de las organizaciones que participamos de manera presencial y muchas también a nivel virtual, como veo remoto, pues agradecerles y abriríamos una ronda rápida de preguntas, comentarios para las personas que nos acompañan el día de hoy. Por aquí hay un micrófono en caso de que existan preguntas y comentarios. Pero bueno, no sé si se requiere o no. Pues lo puedes decir. Sí, mejor, ¿verdad? Bueno, a mí me llamó mucho la atención lo que mencionaba Carlos Chávez respecto a que a pesar de que iba una misión y que iban acompañados con funcionarios del gobierno estatal, etcétera, habían recibido una amenaza directamente, ¿no? O sea que no sé si pudieras, Carlos, abundar o alguien que haya sido testigo de que cómo ocurrió, en qué circunstancias ocurrió, quién le dijo a quién, etcétera. Bueno, no fue solamente eso. Cuando estaba desarrollándose el foro, llegó un grupo de estos que están en contra de la comunidad y que, por cierto, digo, esto se los comento, todo el tiempo desde que empezamos a marcarnos en la zona, ellos siempre han dicho que ni siquiera son indígenas. No, ¿quién les dice? Nunca serán ellos de indígenas, al contrario. Entonces, ahora que hay presupuesto participativo, ahora sí están muy interesados en que también haya discoteca, ¿no? Entonces, esto se da también en un factor que está exacerbando, produciendo un clima de molestia. Entonces, bueno, ahí también es parte de lo que se ha planteado, o sea, hay algunos recursos que están dirigidos a comunidades indígenas, pero pues ahora se está planteando por parte de ellos que ellos quieren también tener acceso a esos recursos. Ya la comunidad recibió un primer aporte y lejos de
decir vamos a crecer nuestras oficinas, ¿no? Han impulsado proyectos de beneficio para todas nuestras familias, no para el beneficio solo de la comunidad. Entonces, bueno, pues ahora sería muy absurdo que el dinero que se vaya a aprobar para el próximo año vaya a quedar en manos de quienes de usted no surgió el asesino y los ataques a la comunidad que se han opuesto toda la vida. Entonces es algo que me preocupa mucho, que el bienestar tenga la sensibilidad, la claridad, que no llegue nada más así con la idea de tener asambleas grandes. Me parece que se cuenta mucho con el ejército de la asamblea, sino que sean actores legítimos. Entonces en esto es fuerte este grupo y venían bastante molestos, tienen un partido combativo, y bueno, les advirtió, afortunadamente sí hubo un operativo de seguridad del gobierno del Estado, claro, y ellos nos pasaron más que no vayan a actuar, no vayan a ponerse que digan su palabra, pero sin pasarse, que sí nos pueden complementar, seguramente porque ellos estuvieron ahí tomando, se les estuvo tomando su decisión, lo que ellos indicaban. El gobierno del Estado también esperaba la decisión de ellos. Y no pasaron, hablaron, y lo que fueron clarísimos es, sí estamos dispuestos a entrar al diálogo y a unirnos, pero siempre y cuando se vayan todos los guerreros. No tiene por qué haber aquí guerreros, puro objetivo. Cuando esta unión tiene siglos, acababan de hablar los historiadores de cómo han estado juntos Tepehuanos y guerreras en diferentes momentos de la historia, en la guerra cristiana, en la revolución, desde el siglo, desde 1700 y algo se mencionaba, o sea, hay constancia de esta unión entre el pueblo guerrero y el pueblo tepehuano. Incluso los guerreros llaman a los hermanos tepehuanos Gorri, quiere decir hermano mayor, y a los coros llaman Neutri, que es hermano menor. Tienen lugares muy sagrados comunes, de las escuelas, hacia sus montes, en una laguna, tienen lugares de Villicud mismo, los tres pueblos van a Villicud, bajo diferentes autoridades. Entonces, bueno, dijeron su palabra, dijeron que todos tenemos que cargar, y en el momento en que se necesita que hablaran pues más su gestión, ya con autoridades implicadas, hicieron una reunión, pero sí, ahí es donde ellos dijeron eso. Ya habían matado a uno y podrían matar a más. Entonces, bueno, sabemos que el gobierno del Estado fue firme, también fue absurdo que solitos para nosotros fue bueno, porque el gobierno del Estado se dio cuenta de quiénes son y es lo que ellos están enfrentando a diario. Hay un señor mayor que platicó, es un hecho, iba yo a mi casa cuando de repente me soplaron un piedrazo alrededor, y él actuó conforme la comunidad ha indicado que actúe. Cuando vaya a ocurrir una agresión, no respondan a la agresión, porque son provocaciones para producir una reacción violenta y ellos podrán hacer esto. Entonces, esto que señalo y que fue cierto, pero a lo mejor no nos damos cuenta, esta actitud que tenían ellos, que terminó en amenazas de muerte, que todo el tiempo la están haciendo. Tienen una lista de gente ya señalada para morirse. O sea, esto es el buen marco, el mecanismo de protección que documenta todas estas cosas. Entonces, bueno, pues sí, ante esta situación, sí estamos planteando al gobierno federal, al gobierno estatal y al municipal, pero eso ya se entenderá, pues, el gobierno estatal y municipal, porque también está muy complicada la cosa. Pues que sí hace falta una intervención. Muy bueno, estoy resumido, puede provocar unas tragedias. ¿Y qué tipo de intervención faltaría? Porque, bueno, ustedes mismos se han quejado de que, por ejemplo, los agentes del Ministerio Público adscritos ahí a Villaguerrero, pues ni más no les hacen caso, que los policías estatales que también los mandan para aquella zona,
pues también están del lado de los caciques, pues, o sea, ¿en quién pueden confiar ustedes de las autoridades policiales, no? Tendría que, o qué tipo de intervención se requiere para que se sientan más seguros. Es una buena pregunta, pero nos permite también señalar que hubo presencia de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en la comunidad y fue importante porque precisamente lo que se requiere es un enfoque integral que pueda transversalizar distintas dinámicas. O sea, hay un tema de fondo que es de tierra y territorio que se está teniendo en la parte agraria, hay temas penales que se tienen que atender con urgencia y luego está el tema de un enfoque de seguridad que incluya y dialogue de manera activa con la comunidad. Es decir, que pueda estar en contacto con las autoridades y a partir de ahí se puedan definir las estrategias de protección. Es un paso relevante y pensamos que justo la presencia de Secretaría de Seguridad Pública del comisario regional era algo que favorecía esa comunicación y que él pudiera entenderlo, ¿no? Fue parte también de los esfuerzos de la gente para poder tener un espacio como el que tuvimos, esta coordinación con las autoridades de seguridad pública, y yo creo que hay lecciones importantes que se pueden rescatar. Disculpen, bueno, en estas semanas el Congreso Nacional Indígena ha denunciado las agresiones de comunidades en Nahuas, en Guerrero, y recientemente en Michoacán, en Ostula, también un ataque pues, a muchas comunidades. Allí ya tenían pues, muy claro quiénes eran los agentes. Allá por un lado en Guerrero los adultos y en Michoacán, en Jalisco. No sé si ustedes ya también tengan como identificado este tipo de actores, si estos caciques están ligados a este tipo de mafias. Y por otro lado, preguntarles dos cosas. Una más, ¿cuántas personas integran la localidad de San Lorenzo Esquetano en su totalidad? ¿O cuántas familias? Para tener un número de nada más. Bien, Miguel, tocante a la pregunta primera de que si se encuentran involucrados en los cárteles, eso no lo sabríamos, pues como estamos lejos, y para poder saber, pues deberíamos buscar un poco de seguro para poderlo decir. De cuántas familias somos en Azqueltán más o menos somos como 90 familias, pero está la localidad de Guásima, de Sótano, que en realidad pues podrían decir otras tantas en cada una, que a veces hay familias numerosas. Póngale que seamos unos de 1.200 a 1.500 solamente en esas tres, en la comunidad, y en estas otras dos localidades, y ya sería algo del medio, y que ahí también serían otras tantas. Gracias. Yo quizás nada más puntualmente decir que desde la red nacional pues sí hemos estado realmente de lo que ocurre en Guerrero, en Michoacán, de hecho la próxima semana estaremos en Chihuahua también, porque lo que sí observamos es que hay patrones de violencia criminal de manera local que obviamente cuentan con el amparo de carteles más grandes en México, y todo esto bajo conocimiento de las autoridades. Entonces hemos insistido mucho en que es importante poder observar estos patrones de violencia, la violencia criminal, y sobre todo pues tener un abordaje integral, ¿verdad? Pues está plenamente documentado que están movidas, ataques, drones, en fin, hay comunidades que están básicamente desplazadas, sitiadas, reclutadas forzadamente. Yo creo que aquí por eso haría nuevamente como subrayaría la importancia de esta lucha en la seguridad es justo poder garantizar un territorio libre de violencia, un entorno seguro, una comunidad que tiene una normatividad que busque integrar y no ponerse en una posición de defensa, de violencia, sino por el contrario, nos parece de manera importante y ejemplar lo que están realizando a nivel organizativo. Sí, bueno, sabemos también un poco que parte de la documentación que se hizo en terreno sobre la misión, pues va un poco
Sí, ahí nos comentaban los comuneros que parece que había un rumor en la zona de que andaban buscando a un menor de edad, porque decían, bueno, que es parte de la comunidad indígena, porque decían que andaba armado. Yo creo que cualquier persona que es del campo sabe que es muy común que ahí se usen los rifles de copitas para justo pues para cazar animales y demás. Entonces parece que lo que ellos traían pues era un rifle de copitas, pero el rumor era que andaba policía buscando a este menor porque estaba armado. Entonces es un tema que tenemos pendiente para ahora que nos reunimos con Fiscalía, probablemente el lunes, para preguntar si hay alguna investigación en contra de alguien y aclarar esa situación, o bien pues que lleve una defensa adecuada, porque no se había notificado nada, simplemente parecía que había presencia de un grupo de policía preguntando por este menor. Sí, yo nada más complementaría que es importante que este menor que pues es testigo dentro de las investigaciones, es testigo de cargo. Entonces, parte de las estrategias de la defensa de los perpetradores muchas veces es anular la calidad y la integralidad de las personas testigos. Hace rato ya te comentaron, ¿verdad? Los representantes agrarios han sufrido ataques directos, en este caso los testigos presenciales en estos eventos de violencia que han ocurrido también están sufriendo estas consecuencias y pues nada más que autoridades locales, en este caso nos decía la madre del menor que la policía municipal estaba haciendo rondines para poder localizar este joven, ¿no? Esto ya tiene conocimiento de las autoridades estatales y bueno, justo pensamos que hay un ambiente de tensión en la región que es importante observar. Gracias. ¿Algún comentario? Sí, también preguntar en cuanto al proceso de justicia para Marcos Aguilar, ¿qué es lo que seguiría en una cuestión jurídica? Es decir, sabemos que hay un proceso de sentencia pendiente, que hay próximas audiencias y en el sentido, pues, ¿en qué fechas clave tenemos que estar pendientes de esta situación? Y lo segundo sería respecto al seguimiento de la misión. Se ha planteado pues que más bien tendría una ruta de seguimiento y avance para el cumplimiento de acuerdos. También cómo se daría ese proceso de seguimiento, sobre todo con estos diálogos ya implantados con autoridades. Gracias. En la parte del proceso penal de Marcos, ahí lo que se llevó en diciembre fue la primera etapa que hablamos de la vinculación a juicio de la parte uno de los homicidas por el delito de homicidio en cuanto a Marcos y tentativa de homicidio por Gabriel. Lo que sigue, bueno, en ese momento se decretaron 6 meses para investigación complementaria, que eso es que el Ministerio Público pues tiene que allegarse de mayores elementos para hacer una acusación. Lo que sigue es que se termina esta etapa complementaria y pasamos a la etapa intermedia, que aquí con estos elementos que se supone que el Ministerio Público ya estuvo recabando en este tiempo, pues va a ser la acusación nuevamente y vamos a entrar a lo que es la etapa del juicio, que ya en este momento pues hay que estar muy atentos, justamente porque va a tener que declarar tanto las personas de la comunidad como familiares de los agresores probablemente, y lo que nos pasó en la audiencia de diciembre era que pues querían casi obligar a Gabriel a declarar cuando Gabriel pues estaba hospitalizado y ni siquiera se podía mover, pero es porque lo quieren utilizar como testigo de la otra parte, por así decirlo. Entonces ahí es importante estar pendiente de que no se revictimice a las personas que sufrieron esta agresión ni a su familia. El menor de edad al que estaban buscando la policía pues es hijo de Marcos. Entonces sigue habiendo ahí un ataque directo a la familia de ellos. Y en cuanto al seguimiento de la misión y de los acuerdos generados con las autoridades estatales, en primer lugar, el día lunes se llevará a cabo justo una reunión con el vicefiscal regional para revisar precisamente las carpetas de investigación aperturadas tanto por las agresiones que han vivido la comunidad, pero de igual manera las que han sido aperturadas, justo ya lo mencionaban, de toda esta criminalización
Y ahí es importante justo recalcar, ¿no? Como en este proceso garantizar que las denuncias que sí sean presentadas por la comunidad haya una adecuada investigación, pero además que sí están plenamente representados y sobre todo que consideren que estas agresiones y delitos que se están cometiendo se enmarcan dentro de la defensa de la tierra, del territorio y de su comunidad, y no como hechos o conflictos entre particulares. Por el otro lado, de igual manera, pues bueno, justo se instauró un mecanismo interinstitucional de seguimiento en el que actualmente van a estar participando desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, de igual manera la Dirección General de Asuntos Agrarios, la Comisión Estatal Indígena, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, pero con la apertura y sobre todo solicitud que se integren otras autoridades, como ya lo mencionaba, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Poder Judicial, pero de igual manera desde el propio gobernador y la Secretaría General de Gobierno. Y que en ese sentido, pues la siguiente reunión justo ya para establecer el seguimiento de los acuerdos instaurados en esta primera reunión y sobre todo a partir del informe que se les hará llegar de las conclusiones de la misión civil de observación, y que contendrá también otras acciones o propuestas para que se pueda realizar en conjunto y en coordinación principalmente con las autoridades de la comunidad. Se celebrará en julio de este año y justo se propiciará que estas reuniones sí tengan cierta temporalidad permanente para que podamos generar este seguimiento de manera constante y no solamente los esfuerzos o acuerdos se queden en la realización de estos días de la misión civil de la observación, sino que haya el seguimiento puntual de los acuerdos y que esto propicie a garantizar la seguridad de las y los compañeros, pero sobre todo también a incentivar los procesos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. ¿Estas autoridades tienen oportunidad como de marcar una diferencia en cuanto a las administraciones pasadas? Sí, y justo pues en ese sentido lo hemos plasmado, ¿no? Desde el 2018 hemos llevado a cabo varias misiones civiles de observación, donde hemos tenido estos diálogos con diversas autoridades de administraciones pasadas, por lo cual esperamos y confiamos sobre todo que ahora estos diálogos que inician, pero sobre todo estos acuerdos se materialicen en acciones concretas y que tiene precisamente la oportunidad esta administración del gobernador Pablo Lemus Navarro de garantizar condiciones de seguridad, de protección y de justicia para la comunidad indígena de San Lorenzo de Azcárate. Creo que también para quien tiene un rato de un seguimiento a los dilemas de reconocimiento intercultural, tiene que estar interesante porque es cómo se reconoce, por ejemplo, a la autoridad indígena, al gobierno indígena, y cómo se reconoce las normas propias, cómo se reconoce un ámbito territorial cuando todavía no hay una sentencia del Tribunal Agrario. Entonces, hay ya jurisprudencias de la Corte Interamericana, de la propia OIT, que establecen de qué manera tienen que interpretarse las normas del artículo 14, del artículo 13, del artículo 15 del convenio, la Declaración Universal. O sea, tiene que darse un fortalecimiento, porque es obligación del Estado no solo propiciar, sino garantizar los derechos a que como ciudadanos indígenas de México tienen estos colectivos, estos grupos, estos pueblos. Entonces, la coyuntura y las coyunturas específicas de este proceso, ¿en qué consistiría la obligación y la aplicación de políticas públicas del Ejecutivo? Porque el Judicial tiene su ámbito, pero el Ejecutivo no es que esté ausente y no esté obligado a buscar una interpretación viable de cómo se va a aplicar en un caso que está viviendo principalmente y específicamente situaciones de violencia social, de violencia cultural, de violencia política. Va a ser el papel. Eso es lo que nosotros nos vamos a fijar como misión y vamos a plantear como misión, y se tendrá que dar un debate.
que hay posiciones diferenciadas al respecto. Entonces, aquí es donde sí les invitaría yo a que nos acompañen, a que también participen en el debate, en el análisis de qué significa para el Estado mexicano dar cumplimiento a estos derechos colectivos de nuestros pueblos indígenas en sus situaciones específicas, no en lo general. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Algún otro comentario por ejemplo? Si no, pues estaríamos agradeciéndoles por su presencia, su atenta escucha y pues reiterar el agradecimiento a la comunidad de Zacatecas que es quien hace posible justo que nos convoquen, que nos reciban, que estemos al pendiente de esta lucha histórica, valiente y de la cual esperamos y sabemos que resulta de beneficio de su comunidad y de este reconocimiento histórico